El texto que se conoce como la segunda epístola de Clemente en realidad no es una epístola, y tampoco es de Clemente. Este documento no contiene ningún saludo o cierre epistolar, ni ninguna otra característica propia de una epístola. Es completamente anónimo. Nunca menciona a Clemente como personaje, ni siquiera como un personaje de la ficción cristiana. No es una obra pseudoepigráfica, ya que el autor nunca afirma ser otra persona. Sin embargo, en el proceso de transmisión, llegó a ser una obra falsamente atribuida a Clemente y aún ignoramos por qué. Los lectores en la antigüedad podían entender que es estilísticamente diferente de Primera de Clemente o la Carta de Roma a Corinto. Creo que es el momento perfecto para dejar de perpetuar los antiguos mitos cristianos sobre su autoría. De ahora en adelante, llamaré a Segunda de Clemente por lo que es. En términos generales, es una exhortación al arrepentimiento y al autocontrol, o simplemente una exhortación. Soy el Dr. David Litua, y en este canal hablo sobre el cristianismo primitivo, el mundo grecorromano y la gnosis cristiana. Si les gusta el contenido gratuito y basado en evidencia, espero que se suscriban. Revisen mi Patreon, ahí hay muchísimas publicaciones. Únanse a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán 10 cursos actualizados en los campos de estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo, además de una reunión mensual. Si prefieren recibir resúmenes de las investigaciones más recientes directamente en su correo, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. La mayoría de los académicos han afirmado que la exhortación es un sermón, pero no tienen manera de saber si en verdad fue pronunciado en un contexto litúrgico antiguo. Incluso si distinguimos una homilía como una reflexión exegética sobre un texto bíblico de un sermón, que sería un discurso más general en un contexto litúrgico, aún así, no podemos llamar a esta exhortación un sermón, mucho menos el primer sermón cristiano. Sospechamos que el discurso fue originalmente pronunciado en una pequeña reunión, ya que el orador recomienda reuniones más frecuentes. Pero lo único que sabemos con certeza es que esta exhortación fue puesta por escrito en algún momento. Y este acto de escribir es inusual en sí mismo. La mayoría de las exhortaciones cristianas eran orales. No había razón para escribirlas. Evidentemente, debió haber una razón para escribir este discurso en particular. Pero ¿por qué? Sigue siendo un misterio. Basándonos en el capítulo 19 de este texto, es evidente que alguien finalmente predicó esta exhortación en algún tipo de celebración litúrgica, porque llegaron a considerar la exhortación como escritura o con carácter escriturario. Es decir, los capítulos 19 y 20 de la exhortación parecen ser comentarios de un lector posterior. Si esta teoría es correcta, entonces, la exhortación llegó a ser predicada como un sermón. Es por esto que encontramos una doxología al final. Ahora bien, este lector posterior no fue el único en considerar esta exhortación como escrituraria. Algunos escribas cristianos concordaban con él, y esto lo vemos en los manuscritos. La exhortación solo sobrevive en 3 manuscritos antiguos, 2 griegos y 1 siríaco. En 2 de los 3 textos, la exhortación se coloca junto a otros textos del Nuevo Testamento. Curiosamente, todos estos manuscritos provienen del Oriente, de Alejandría o Constantinopla y Siria. Hasta donde sabemos, la exhortación no fue traducida al latín en la antigüedad. Probablemente no fue escrita cerca de Roma, donde la leyenda cristiana sitúa a Clemente. Incluso hasta el siglo IV, en los cánones apostólicos, las 2 epístolas, llamadas Primera de Clemente y Segunda de Clemente, eran aceptadas como parte del canon del Nuevo Testamento. La exhortación al arrepentimiento y al autocontrol es una súplica divagante, centrada principalmente en la ética. No solo se trata de fomentar el buen comportamiento,
sino de formar un conjunto particular de hábitos mentales y reconfigurar la memoria cristiana. Los cristianos deben recordar su vida pasada como un tiempo de error, idolatría y muerte. Como dice el autor, permanecimos en nuestro entendimiento, adorando piedras, madera, oro, plata y cobre, obras de seres humanos, y toda nuestra vida no era otra cosa que muerte. Estábamos cubiertos de oscuridad, y nuestra vista estaba nublada por la neblina. Los cristianos son salvados por el sufrimiento de Cristo. Ahora le deben obediencia a Cristo, su patrón divino. El bautismo no garantiza la salvación. Los cristianos deben fomentar una actitud continua de penitencia. Se asume que los cristianos siguen pecando, así que deben seguir esforzándose por controlar y, en última instancia, disolver sus deseos de dinero, riqueza y posesiones mundanas. Incluso un cristiano bautizado sigue estando motivado, en gran parte, por el miedo al juicio venidero. Superar esta prueba final y experimentar una recompensa celestial justifica el aislamiento actual de los valores y placeres mundanos. La actitud recomendada puede llamarse ascética, pero sigue siendo moderada. Se llama al cristiano a mantener la pureza de la carne, pero nunca se especifica que esto signifique renunciar al sexo dentro del matrimonio. El autor también añade que los cristianos no deben verse entre sí como hombre o mujer, pero aún así, esto no es una prohibición total del coito matrimonial. Se recomienda el ayuno, así como la limosna. Principalmente, se exhorta a los cristianos a crear un hábito mental de relativizar los placeres terrenales a la luz de los futuros deleites celestiales. La exhortación introduce 3 nuevos, o parcialmente nuevos, dichos de Jesús. Cito: incluso si están reunidos conmigo en mi seno, y no cumplen mis mandamientos, los echaré fuera y les diré: apártense de mí. No los conozco ni sé de dónde son, ustedes que hacen lo que es ilegal. Aquí, en realidad, solo la frase inicial, sobre estar en el seno de Jesús, no está atestiguada. Y luego, en el segundo dicho, el Señor dice: serán como corderos en medio de lobos. Pedro le respondió y le dijo: ¿y si los lobos despedazan a los corderos? Jesús le dijo a Pedro: que los corderos no teman a los lobos después de haber muerto. Y tú tampoco debes temer a los que te matan, y no pueden hacerte nada más. Pero teme a aquel que, después de que mueras, tiene autoridad sobre el cuerpo y el alma para arrojarte a la gehenna de fuego. Nuevamente, solo una parte de este dicho es totalmente nueva: el mini diálogo entre Pedro y Jesús. La verdad, no es mucho consuelo saber que los lobos despedazan a los corderos, pero el enfoque sigue siendo evitar el castigo eterno. Quizá, el dicho nuevo más interesante de Jesús se encuentra en el capítulo 12. Porque cuando el mismo Señor fue preguntado por alguien sobre cuándo vendría su reino, él dijo: cuando los dos son uno, y el exterior como el interior, y el hombre con la mujer, ni hombre ni mujer. Este dicho no aparece en absoluto en el Nuevo Testamento, pero tiene paralelos, tanto en el Evangelio de Tomás como en el Evangelio según los egipcios. A pesar de tener un enfoque ético, la exhortación presenta algunas características teológicas interesantes. Queda claro desde la primera línea que Cristo tiene el estatus y la función de juez, como juez de vivos y muertos. Cristo era un espíritu antes de nacer en la carne. Cristo sigue siendo un espíritu incluso estando en la carne. La gente de la iglesia viva también es espiritual y preexistente. La primera iglesia, o iglesia primordial, preexistía como espíritu junto con Cristo y estaba casada con Él, antes de la creación del sol y la luna. Encontramos una idea similar en el Tratado Tripartito Valentiniano. Cito: no solo el sol existe desde el principio, sino también la iglesia existe desde el principio. Esta es la iglesia de muchas personas, y existe antes de los eones. El autor de la exhortación continúa con la afirmación de que la iglesia viva es el cuerpo de Cristo, o la carne de Cristo, como él mismo se corrige. Cristo es el varón primordial, casado con la hembra primordial, la iglesia. La iglesia existía desde el principio. La iglesia espiritual se manifiesta como la carne de Cristo. A partir de esta teología bastante intensa,
El autor de la exhortación enfatiza un punto ético. Quien guarda la carne de Cristo, presidirá el Espíritu Sacro. Aquí, no interpreto carne de Cristo como el cuerpo físico de Jesús. Más bien, es el cuerpo eclesial, toda la red de los elegidos. Cristo, como espíritu, lleva un envoltorio eclesial. Él viste la iglesia como su carne. Esta carne no es material, sino una realidad espiritual, adecuada para un Cristo espiritual. Proteger la carne o la iglesia deriva en la recepción del espíritu, y el espíritu también es Cristo. La carne no es el cuerpo material individual, sino el cuerpo de la iglesia, todo el conjunto de los elegidos. El espíritu se une con toda la iglesia como su templo, no de forma individual. La idea de una iglesia espiritual y preexistente que constituye la carne de Cristo es, o al menos se volvió, una idea valentiniana. Por ejemplo, leemos en los fragmentos de Teodoto que la parte visible de Jesús era la sabiduría, y la iglesia de la simiente superior, que él asumió a través de la carne. La simiente superior es otro nombre para los elegidos. Como se expresa en el Tratado Tripartito, la elección es de un mismo cuerpo y consustancial con el Salvador. Claro, solo esta idea está representada en la exhortación, mas no toda la historia de fondo de la sabiduría, o la madre sabiduría dando a luz a la simiente superior, como resultado de su visión de Cristo. Ahora, algunos intérpretes entienden que el autor de la exhortación es antivalentiniano, pero en este caso al menos, simplemente adopta una idea valentiniana algo aislada, es decir, la iglesia como la carne de Cristo, sin objeción alguna. Aparentemente, el autor no reconoció esta idea como valentiniana y no estaba consciente de que en el futuro, Ireneo condenaría la teología valentiniana como herejía. Evidentemente, el autor vivía en una época en la que estas categorías de ortodoxia y herejía aún no estaban desarrolladas. Nuestro autor cita abundantemente las escrituras judías con fórmulas de cita simples, pero claras. Cita varios dichos conocidos de Jesús como escritura, pero nunca menciona ningún evangelio en particular por su nombre. Posiblemente, estaba escribiendo en una época anterior a la que los evangelios tuvieran títulos distintos, relacionados con apóstoles o subapóstoles. El autor no hace ninguna cita directa u obvia de las cartas de Pablo, pero al menos algunos estudiosos, yo incluido, simpatizamos con la tesis de que el autor, principalmente por su noción de la iglesia preexistente y la idea de valorar o proteger el cuerpo eclesial, probablemente conocía alguna forma de la carta a los Efesios. No está claro si se trataba de la versión canónica. El autor mencionó a varios apóstoles, y no hay ninguna razón convincente para excluir a Pablo de este colegio apostólico. Siento que el autor trabajó con varias ideas y tradiciones paulinas, como la Jerusalén celestial, la protección del cuerpo de Cristo y el matrimonio de Cristo con la Iglesia. ¿Pero quién era este autor? Todo lo que sabemos proviene del texto en sí. Él señala que anteriormente fue gentil, adorador de dioses a través de imágenes. Se consideraba a sí mismo un pecador. Predicaba el arrepentimiento continuo, la transformación de la mente. Esto es prácticamente lo opuesto al perfeccionismo moral que vemos en la carta llamada Primera de Juan. No hay señales claras de que el autor tuviera una educación avanzada en retórica o filosofía. Su discurso carece de una estructura clara, y su lenguaje es sencillo y poco refinado. No podemos ser más específicos. Sin embargo, mencionaré una teoría interesante de J. Randall Harris, publicada hace más de un siglo. Él señaló que el autor de la exhortación concebía su obra como un tratado sobre el autocontrol y él lo sabía. El teólogo alejandrino Julio Casiano, uno de los favoritos de este canal, escribió una obra perdida llamada Sobre el autocontrol. En ella citó un dicho de Jesús muy similar a lo que encontramos en la exhortación, capítulo 12. Charris concluyó que posiblemente Julio Casiano fue el autor de nuestra exhortación. No es más que una posibilidad, y bastante remota además, porque se sabe que Casiano era mucho más estricto en lo ascético, prohibiendo completamente el sexo, incluso dentro del matrimonio. Ética y moralmente, el autor de nuestra exhortación era más moderado y no citó el dicho de Jesús sobre lo interior y lo exterior en la forma en que Casiano lo citó. Por ejemplo,
En la versión de Casiano, Jesús está hablando con Salomé. ¿Qué podemos decir sobre la recepción de la exhortación al arrepentimiento? Un autor de la antigüedad tardía llamado Máximo el Confesor dice que Orígenes conocía 4 cartas de Clemente, lo que aparentemente incluiría la que estamos mencionando. Pero en las obras que se conservan de Orígenes, nunca menciona una segunda carta de Clemente. Es posible que aluda a ella un par de veces, ya sea en su comentario sobre Juan o en otro lugar. Pero tenemos que tomar esto con mucha precaución, porque Eusebio, quien conocía bastante bien a Orígenes, señala que no encontró a nadie citando la exhortación específicamente. Es decir, entre los padres de la Iglesia primitiva. ¿De dónde era este autor? Él afirmaba que su gente, sus compañeros cristianos, se habían vuelto más numerosos que aquellos que parecían tener a Dios. Pero nunca aclara quienes parecían tener a Dios. ¿Era algún otro grupo cristiano? Probablemente no, ya que este autor nunca menciona a ningún grupo cristiano rival. No se refería a la mayoría de la población gentil, ya que ellos nunca parecieron tener a Dios en primer lugar. Aquellos que parecían tener a Dios probablemente se refiere al pueblo judío. Si esta interpretación es correcta, el autor afirmaba superioridad numérica sobre los judíos locales. Numéricamente, los cristianos gentiles podían, por supuesto, superar cuantitativamente a los judíos en cualquier cantidad de ciudades griegas o romanas durante el transcurso del siglo II. Pero en Alejandría había una situación especial y específica, ya que la población judía fue diezmada en un pogromo en el año 117. Y después de esta tragedia, los cristianos podían afirmar de manera plausible que superaban en número a los judíos en la ciudad. Como ya se mencionó, el autor cita un dicho de Jesús con paralelos, tanto en el Evangelio de Tomás como en el Evangelio según los egipcios. En mi opinión, estos 2 documentos fueron escritos en Alejandría o, al menos, circulaban ahí hacia mediados del siglo II. A fines del siglo II, Clemente de Alejandría citó dichos de Jesús del Evangelio según los egipcios. Clemente no rechaza la autenticidad de estos dichos, sino que los interpreta alegóricamente, de una manera que recuerda al autor de nuestra exhortación. El argumento a favor de un origen alejandrino de la exhortación se ve quizá reforzado por su transmisión manuscrita. Todo apunta a una procedencia oriental, incluso por lo que sabemos sobre sus orígenes, pero nada de eso es seguro. El uso de ideas valentinianas también respaldaría un origen alejandrino, ya que Valentín fue educado ahí y, evidentemente, comenzó su carrera como maestro. ¿Qué podemos decir sobre la fecha? Pues la exhortación fue escrita antes de que los grupos cristianos en Alejandría fueran dirigidos por obispos únicos. Esto sería antes del año 189. Christopher Tocquet y Andrew Gregory propusieron que el autor presupone elementos de la redacción lucana, es decir, del tercer evangelio, pero eso no significa que el autor haya tenido acceso al evangelio según Lucas, tal como lo conocemos. Puede ser que Lucas estuviera disponible en una forma textual más primitiva, como la que tenemos representada en el Evangelio de Marción. Es curioso que cuando el autor se refiere a lo que conocemos como Lucas 16, lo llama el Evangelio, pero no el Evangelio según Lucas. Y por supuesto, Marción se refería a su Evangelio simplemente como el Evangelio. El conocimiento del autor sobre las ideas valentinianas sugiere que podemos fechar el texto después del año 130. En realidad, cualquier fecha entre el 130 y el 150 me parece bastante acertada. ¿Cuál era su público? Sería precipitado afirmar que la exhortación se convirtió o representó lo que llegó a ser la tradición católica primitiva. Por lo que se ve, simplemente no sabemos a qué grupo pertenecía el autor, ni si él se identificaría con lo que después se convirtió en la red de la Iglesia Católica primitiva. El autor adoptó varias ideas y expresiones gnósticas antes de que siquiera fueran etiquetadas como gnósticas. Menciona que el objetivo de la salvación es saber de dónde fuimos llamados, por quién y hacia qué lugar. Este versículo tiene un paralelo en los fragmentos de Teodoto, cito, no es el agua la que salva, sino la gnosis. ¿Quiénes éramos? ¿En qué nos hemos convertido?
¿Dónde estábamos? ¿A qué lugar hemos sido arrojados? ¿Hacia dónde nos apresuramos? En la exhortación, la verdadera gnosis se define como no negar a Cristo, y es a través de Cristo que los cristianos llegan a conocer al Padre de la verdad. Y esta frase característica fue utilizada por Heracleón, Marcos el Valentiniano, el Evangelio de la Verdad, el segundo discurso del Gran Set, la hipóstasis de los arcontes. El Evangelio de la Verdad y el segundo discurso del Gran Set probablemente son textos alejandrinos. Y es posible que Heracleón haya vivido en Alejandría, al menos en algún momento. El autor llama a este mundo la tierra extraña. Él es verdaderamente de otro mundo, en el sentido de que ha dejado atrás nuestra estancia o estaría en esta tierra extraña. El tiempo verbal aquí supone que los lectores ya han hecho la transición fuera de esta vida presente y que ya han abandonado el lugar o estado de ser extranjeros. La misma actitud de rechazo al mundo aparece en el capítulo 5, versículo 6, donde debemos considerar las cosas de este mundo como ajenas a nosotros y no desearlas. Tal enajenación de los valores culturales predominantes no es exclusivamente gnóstica, por supuesto, pero es una característica que a menudo aparece en una mezcla gnóstica más amplia. El autor se refiere a la salvación como descanso o reposo. La palabra griega aquí es anapausis, y se refiere específicamente al reposo del reino venidero y de la vida eterna. Insisto, el reposo no es un concepto exclusivamente gnóstico, pero era una metáfora favorita para la salvación entre los valentinianos. Y en el capítulo 16, versículo 4, encontramos esa otra metáfora de estar lleno que suena a valentiniana. En este caso, lleno de amor y oración. Ciertamente, no estoy diciendo que el autor de esta exhortación fuera un valentiniano. Al mismo tiempo, la repetición de ideas y lenguaje valentinianos sugiere que él estaba en un entorno donde lo que después se conocería como ideas valentinianas eran claramente predominantes y no eran consideradas heréticas. Entonces, ¿cuál es para nosotros el significado de esta exhortación al arrepentimiento y al autocontrol? En primer lugar, este breve documento nos recuerda lo frágiles que son nuestras categorías de cristianismo. Un texto que los cristianos posteriores trataron como escritural y enraizado en la tradición clementina u ortodoxa, resulta ser anónimo, teológicamente flexible, quizá incluso un poco peligroso. Se resiste a nuestro intento de clasificarlo de manera ordenada, ya sea en términos de género o de teología. En segundo lugar, esta exhortación nos da una rara visión de un momento antes de que los límites del cristianismo se hubieran consolidado. Aquí encontramos una voz que mezcla libremente la exhortación ética, la eclesiología mística y las ideas que más tarde serían etiquetadas como valentinianas, todo sin dar la impresión de tensión o contradicción. Es el cristianismo en proceso de formación. Todavía no es vigilado por los heresiólogos. Y todavía no está organizado en bandos fijos. En tercer lugar, el texto nos muestra qué era lo que realmente importaba en la práctica. No eran los credos, ni las listas canónicas, ni la autoridad episcopal. Lo que importaba era la transformación moral. Al autor le preocupan la memoria, el hábito, el deseo y la disciplina. La salvación no se asegura de una vez y para siempre. Se va logrando a través del arrepentimiento constante y el autocontrol. Y un giro hacia el juicio venidero. Como historiadores, este texto nos desafía a titularlo correctamente y ubicarlo cronológicamente. Pero podemos hacer algo creativo y constructivo con este texto. Si tan solo dejamos de llamarlo Segunda de Clemente y dejamos de tratarlo como una carta de segunda categoría o un apéndice a una carta más famosa, la llamada Primera Clemente. Con eso ponemos fin a los malentendidos del pasado. Empezamos a leer este texto bajo sus propios términos, como una exhortación anónima de algún lugar a mediados del siglo segundo. Y al hacerlo, lo vemos por lo que realmente es, un testimonio de la diversidad, la creatividad y el carácter experimental del cristianismo primitivo. Tal vez esa sea su mayor valía.
no como una reliquia de un Clemente mítico, sino como una ventana hacia un mundo donde el cristianismo todavía se estaba inventando.